Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de uno de mis libros favoritos, otra vez, y es que quiero hacer otra reseña de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Sí, este libro ya tiene una reseña en el canal, además es uno de los vídeos más vistos, así que es arriesgado, ¿no?, volver con esto, pero ya sabéis que lo estoy haciendo con estos clásicos góticos que tanto me gustan y que estoy volviendo a leer, porque me apetece y porque con esta relectura creo que los estoy percibiendo de otra forma, que puedo aportar más con estas reseñas. Y en este caso, además, quería traeros la reseña porque he leído por primera vez la versión sin censura de este clásico y creo que hay cosas que comentar al respecto. Así que, vamos allá. Bueno, como bien sabéis, esta novela fue nuestra lectura del Club de los Libros Góticos del mes de julio. Fue una maravilla poder leerlo acompañada y poder ir comentando poco a poco nuestras impresiones sobre el libro y sobre todo poder comparar, porque algunos lo leímos de la versión sin censura y otros de la versión censurada, los cambios que se dan en ambas historias. Antes de empezar, dejad que os recuerde que tengo dos clubs de lectura activos en Patreon, uno en el que leemos literatura gótica clásica y otro en el que leemos novelas de terror contemporáneo. En ambos quedan plazas y podéis apuntaros si queréis, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción. Y antes de empezar también quería comentaros sobre esto de la censura de esta novela, porque sé que me lo vais a preguntar, así que vamos a ello. Oscar Wilde tuvo que censurar fuertemente su manuscrito porque, según la moralidad de la época, era bastante indecente. Y es que tenía implícito un romance homosexual, que obviamente en aquel momento, y viendo todo lo que le pasó al autor, no le sorprende a nadie que no estuviera bien visto. Tengo un vídeo entero hablando sobre la desgracia de Oscar Wilde, sobre lo que sufrió a raíz de las acusaciones que tuvo, que en fin acabaron acarreando su prematura muerte, y sobre el rumor de un posible triángulo amoroso con Bram Stoker. Si queréis ver el vídeo, si os interesa este salseo, os lo dejo aquí enlazado en la i. Pero vamos a lo importante. ¿Por qué existe la versión censurada y la versión sin censura? Tal y como os he dicho, Oscar Wilde tuvo que censurar su manuscrito y al hacerlo, pues la obra se quedaba un poco coja y decidió completarla. Y la cuestión es que el mecanoscrito original, la primera versión de esta novela, estaba perdida, se creían que había desaparecido, que se había destruido y que no existía, pero se encontró en 2011 y fue cuando empezó a comercializarse. Ese es el motivo también por el que la mayoría de editoriales no tienen todavía la versión sin censura. Que yo sepa, hasta la fecha, la única que lo tiene es Reino de Cordelia, así que pues os interesaba tenerlo también. ¿Y cómo podéis saber si vuestra edición tiene o no tiene censura? Pues es muy fácil. Solo tenéis que ir al índice y si vuestra versión tiene 20 capítulos, tenéis la versión censurada. Si vuestra edición, por el contrario, tiene 13, entonces tenéis la versión sin censura. Sí, sé que parece un poco absurdo que la versión censurada tenga más capítulos que la versión sin censura, pero tal y como os he dicho, la historia se quedaba coja y Oscar Wilde tuvo que completarla y añadió ciertas cosas que no aparecen en la versión sin censura, motivo por el que ya os comentaré más adelante. Yo creo que ambas versiones están incompletas y lo ideal habría sido que entre las dos se hubiera hecho una única edición y habría sido una historia maravillosa. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos ahora sí directamente a la reseña. Así que nada, voy a haceros un breve resumen, sin spoilers, de lo que sucede aquí. Voy a hablaros sobre mi opinión sobre este clásico, a pesar de que imagino que ya la conocéis, porque tal y como os he dicho, ya tiene una reseña en el canal y os he dado mucha la paliza con él porque me encanta esta novela, estoy obsesionada con ella. Y luego vamos a hablar de las diferencias que se dan entre la versión censurada y la versión sin censura. Y ahí sí que puede que haya spoilers, así que de cualquier forma os avisaré para que podáis cortar el vídeo si es que todavía no habéis leído este clásico, cosa que me parecería fatal y podéis ir a hacerlo ya mismo. Bueno, en el retrato de Dorian Gray seguimos la vida del joven Dorian, que una tarde, mientras está en el estudio de Basil siendo pintado, porque es, en fin, es como un querubín, es el epítome de la belleza, y Basil pues se ha obsesionado con él y es la musa para todas sus obras. Pues allí conoce a Lord Henry, un amigo de Basil, que tras hablar
durante un buen rato, acaba influenciando muchísimo su vida. Esta conversación acaba virando por derroteros sobre la belleza, la juventud y lo duro que es perderla con el paso del tiempo, y acaba empujando a Dorian a hacer un ruego bastante estúpido. Y es que ojalá fuera el retrato quien envejeciera en lugar de él. Lo que Dorian no imagina es que sus ruegos van a ser escuchados y que poco a poco todos los vicios, todas las maldades y el paso del tiempo incluidos van a reflejarse en ese cuadro que pintó Basil y no en su propia persona. El problema es, ¿qué consecuencias va a acarrear esto para su alma y para su conciencia? No voy a contaros nada más y vamos a pasar directamente a la opinión. En el retrato de Dorian Gray tenemos un narrador en tercera persona que tiene su centro, su foco y su punto de atención en el personaje de Dorian, que es nuestro protagonista indiscutible de la novela. Este narrador nos ayuda a meternos en la cabeza de este joven y a ver cómo poco a poco, con el paso de sus conversaciones con Henry, con el paso de sus vivencias, esta personalidad cándida e infantil que tenía se va transformando hasta convertirlo en el hombre que acaba siendo. Siempre estamos en Dorian, siempre estamos en su cabeza, siempre estamos mirando todo desde su punto de vista y vamos viendo poco a poco cómo su forma de pensar, cómo su forma de actuar o cómo su forma de afrontar distintos sucesos va cambiando con el paso del tiempo y cómo esto también lo va moldeando a él. Pero lo más interesante de todo es vamos viendo lo que va sucediendo dentro de él, en su mente y en su alma. Cómo él tiene miedo de lo que está sucediendo y cómo a la vez siente fascinación por ese hecho tan extraño del que está siendo protagonista. Y es muy curioso estar en su cabeza y poder ver de primera mano esa dicotomía que se da en su interior. Ese querer ser bueno sobre todas las cosas y querer mantener su alma intacta, pero a la vez ser consciente de que puede hacer lo que le dé la gana y no va a tener ningún tipo de consecuencia. Es muy interesante realmente ver esta historia contada desde su punto de vista, y este narrador es perfecto y maravilloso y no podían haber elegido uno mejor. Pero ¿qué os voy a decir? Sabéis que esta novela a mí me encanta. Con respecto a los personajes, en esta novela tenemos 3 personajes principales, aunque podemos considerar que hay otros personajes que también tienen cierta relevancia para algunos momentos puntuales de la trama, como puede ser Sybil Vane, y no voy a decir nada más al respecto de esta muchacha por el momento. Nuestros personajes principales, tal y como os he dicho, son Dorian, obviamente, Basil, que es el pintor, y Lord Henry. De ellos acabamos sabiendo bastante, sobre todo por sus conversaciones y por, en el caso de cierta persona, cómo difieren sus acciones de sus palabras. Pero bueno, ahí lo dejamos. El protagonista indudable es Dorian, tal y como os he dicho, lo vamos siguiendo, vamos viendo su evolución y vamos viendo cómo se va forjando su carácter con el paso de la novela. Pero también vamos viendo las diferencias que se dan entre estos 3 hombres. Por un lado tenemos a Basil, que es el pintor, es un hombre sensible, obsesionado con su arte, que tiene, en fin, siente una pasión desmedida por el que se ha convertido en su musa y por cómo poco a poco esta persona, que es Dorian, va cambiando y se siente incapaz de dejarlo marchar, de comprender que ese niño cándido que conoció y al que pintó, pues puede que ya no exista. Y luego tenemos a Lord Henry, que es perro ladrador poco mordedor, que simplemente le gusta hablar, le gusta hacerse el cínico, pero que luego realmente yo creo que no es ni de lejos todo lo que predica. Sin embargo, tiene una grandísima influencia sobre Dorian y podríamos decir que en cierta parte es el arquitecto de su desgracia. Estos son nuestros 3 personajes principales y hay algo muy interesante a saber al respecto, y es que el propio Oscar Wilde dijo que eran 3 versiones de sí mismo. Tanto Dorian como Basil como Henry eran 3 versiones del propio Oscar Wilde. Él decía que Basil era quien era en realidad, un artista, un hombre sensible, un hombre obsesionado con su arte e intentando, en fin, labrarse un hombre obsesionado con la belleza. Lord Henry era como la sociedad creía que era, una persona peligrosa, capaz de corromper a los jóvenes solo con sus palabras. Y Dorian era quien él creía ser, una persona libre de la moralidad podrida de la época, libre de las consecuencias de ser quien era,
y libre para hacer lo que quisiera. ¿Sabéis que Wilde era gay y que fue a la cárcel por ello? Fue juzgado y desterrado y, en fin, fue horrible todo lo que tuvo que pasar. Y sabiendo estos hechos de su vida y conociendo sus palabras sobre los personajes, vemos esta novela con otros ojos. Y bueno, voy a parar ya con respecto a los personajes porque me voy a poner sensible y me voy a poner a llorar. Es que me da mucha rabia lo que le sucedió a Oscar Wilde, la verdad. Con respecto a la trama, podríamos considerar que el hilo conductor al final es este retrato que pinta Basil, que de repente muestra esta propiedad mágica y empieza a envejecer por Dorian, y su expresión de la cara empieza a cambiar y todo esto. Y este relato es el hilo principal de la historia porque Dorian se obsesiona con él y va viendo cómo cada acto que él comete, cada decisión que toma, acaba viéndose reflejada. Entonces es como una especie de acción-consecuencia, por así decirlo, y vemos cómo esto va corrompiéndolo poco a poco. No quiero decir mucho más sobre la trama porque entraremos en detalle sobre ello ahora luego en la versión de spoilers, ya que creo que hay una diferencia sustancial entre esta y esta. En fin, dicho lo dicho y habiendo hablado de todo esto, creo que hay una parte muy importante a comentar en esta versión sin censura y es la parte que se quitó cuando sufrió el tijeretazo. Y es que, bueno, imagino que si habéis leído la versión censurada ya habréis sentido o sospechado que los sentimientos de Basil hacia Dorian no eran simplemente admiración o amistad, sino que había algo más. Y sí, eso es lo que se censuró. Los sentimientos de amor que Basil tenía hacia Dorian. Basil estaba obsesionado con él, estaba realmente enamorado de Dorian. Y esos sentimientos, estas conversaciones que suceden aquí, se quitan en la versión censurada, por lo que os he dicho antes. Pero bueno, yo creo que también se puede incluso llegar a translucir ciertos sentimientos un poco más fuertes que la amistad, podríamos llamarlo bromance, de Henry hacia Dorian también. Y ahora sí, vamos a pasar a una breve comparación entre estas dos, así que aquí va a haber spoilers, os estoy avisando para que podáis cortar este vídeo en caso de que no hayáis leído el retrato de Dorian Gray, porque no quiero destripároslo. Imagino que la mayoría sabréis de qué va, porque a fin de cuentas es un puñetero clásico. Pero avisados estáis, vienen spoilers y quien avisa no es traidor. Como imagino que entenderéis por la diferencia sustancial de capítulos, hay cosas que se añaden en la versión censurada que no estaban en la versión sin censura. Y es por eso que creo que entre las dos se haría la historia perfecta. Obviamente, de aquí se quitaron todos los sentimientos fuertes que se daban entre estos tres hombres, sobre todo en la parte de Basil. Y es duro, realmente no voy a mentiros, es muy doloroso leer esta novela habiendo leído antes la versión censurada, porque todos sabemos cuál es el final de Basil. Y cuando estamos leyendo estos sentimientos tan fuertes, sabiendo qué es lo que le va a pasar, a mí me rompió el alma en 1000 pedazos, de verdad os lo digo, fue muy duro. Pero habiendo quitado estas partes, la historia se quedaba coja. Y Oscar tuvo que rellenar con otras cosas. Creo que esta historia, creo que la versión censurada está más pulida y está mejor acabada, pero hecho en falta estas emociones a flor de piel que están en todos los diálogos que hay en la versión sin censura. Sin embargo, aquí hay cosas que no están y que creo que le aportan bastante a la historia. Vosotros sabéis, si estáis aquí, que Dorian al principio de la historia sufre un fuerte enamoramiento por una actriz llamada Sybil Vane y que acaba desencantado después de que la muchacha haga una actuación deplorable. La deja de una forma muy cruel y la muchacha se suicida. Al final de este libro, de la versión censurada, nos encontramos con un marinero que es el hermano de Sybil Vane y que después de 18 años viene a buscar venganza. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que Dorian no ha cambiado nada en todo ese tiempo. La cuestión es que se genera toda esta trama de te engaño, te busco, te intento matar, de la que obviamente Dorian sale bien parado, y todo este pequeño periplo con el hermano de Sybil Vane aquí no aparece. Y sinceramente lo eché mucho a faltar. No sabría decir exactamente por qué, pero ese fragmento no estaba pensado para aparecer en la novela. Ya sabéis que muchos autores, cuando hacen reediciones, añaden cosas o cambian ciertos sentidos, pero es que en este caso fue un añadido
que yo creo que es muy importante y que le aporta bastante a la trama, y me pareció curioso. Por eso mismo os digo que creo que entre las dos harían una muy buena combinación, harían una obra magnífica, porque esta versión, la versión sin censura, la versión original, tiene una profundidad de sentimientos que es abrumadora, y que en esta no están, y se echan a faltar. Pero esta está mejor pulida, está mejor terminada y tiene algunos extras que aportan muchísimo a la historia y que aquí sin embargo no aparecen. Así que en resumen, os recomiendo que leáis las dos versiones, de verdad os lo digo. Es más, os recomiendo que leáis la versión censurada y después leáis la versión sin censura. Y dicho todo esto, y aunque no le va a sorprender a nadie, para mí esta es una novela de 5 estrellas, es una novela perfecta, las dos independientemente y juntas todavía más. Y os recomiendo que las leáis 1000 veces porque se lo merecen, y eso es todo. Y bueno chicos, pues esto es todo lo que quería contaros sobre el retrato de Dorian Gray. Decidme si habéis leído la novela, qué versión de las dos habéis leído, si habéis leído las dos, qué os ha parecido, y si después de lo que os he dicho tenéis intención de leer la versión sin censura, que es la que imagino que la mayoría no habréis leído, por desgracia. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Y por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. En este caso, especialmente a los miembros del Club de los Libros Góticos por haber compartido conmigo esta maravillosa lectura. Solamente quería recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y aquí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega mi reseña sobre el retrato de Dorian Gray, mi segundo intento. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os animéis a leer la versión sin censura de este clásico y yo me despido hasta el próximo vídeo.